Hola, bienvenidos a la familia de Brain Tips. El día de hoy vamos a hablar sobre la arteria carótida externa. Aquí podemos observar los integrantes y nuestro tutor del proyecto es el Dr. Giovanni Cañar Dascano. La tabla de contenido. Vamos a presentar generalidades, relaciones, ramas colaterales, ramas terminales y anastomosis. La arteria carótida es la arteria de la cara y los segmentos de la cabeza. Va a ser opuesta a la carótida interna. Su origen emerge de la bifurcación carotídea a nivel del borde superior del cartílago tiroides a la altura de S4 en el espacio tiroideo. Su trayecto va a ser flexosa y se dirige hacia arriba en sentido medial, pasando profundamente por el vientre posterior del digástrico y atraviesa luego el diafragma y los músculos estilios y penetra en la célula de la glándula parótida. Se dirige entonces en sentido lateral profundizándose en la glándula parótida y su terminación va hacia la región parotidia por detrás y próxima al cuello del cóndilo de la mandíbula, dando dos ramas terminales que es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Relaciones. Se le estudia en tres regiones: la región parotidia, la travesía del diafragma estilio y la región carotidia superior. La región carotidia superior. La carótida externa es una rama de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Los límites va a ser el borde superior del cartílago tiroideo hacia el cóndilo o el cuello del cóndilo de la mandíbula. Quiere decir que a este límite se va a dirigir lo que es la carótida externa. Una importante relación es el triángulo de Farabeuf. Observamos aquí que sus límites van a ser la vena yugular interna, el tronco tirolingo-faringofacial, el nervio hipogloso, van a delimitar este triángulo y su contenido va a ser la arteria carótida externa, como se puede visualizar aquí. En esta imagen también se puede ver lo que es la vena yugular, el tronco venoso, tirolingo-faringofacial, el nervio hipogloso, y aquí va a pasar la arteria carótida externa. Travesía del diafragma esílio. La carótida externa tiene un trayecto medial al vientre del digástrico después de haber cruzado el nervio hipogloso. Está tapizado por lo que es el músculo pterigoideo medial. Se curva cerca del polo inferior de lo que es la tonsila, que es la amígdala palatina, lo cual es un riesgo quirúrgico durante la tonsilectomía o también llamada amigdalectomía. Los músculos estilios constituyen al diafragma estilio junto con los ligamentos estilios, que estos se van a encargar de separar la región parotidia que va a estar situada adelante, como podemos observar. La carótida externa se separa aquí definitivamente de la carótida interna. Pasa entre el músculo estiloioideo, que va a estar más lateral, y el ligamento estiloioideo, que va a presentarse más medial. Región parotidia. La carótida externa está cubierta por la extremidad inferior de la glándula parótida. La región parótida constituye el plano profundo de los órganos intraparotídeos, que a su vez se va a estar dispuesto en tres planos. El plano superficial o nervioso, que contiene el nervio facial y sus ramas; el plano medio venoso, que contiene la vena retromandibular y su recorrido glandular, el cual este recorrido va a dar paso al plano profundo arterial, que contiene la arteria carótida externa y sus ramas. En su terminación de la celda parotidia, la arteria va a estar detrás del foramen condilo ligamentoso, también llamado ojal retrocondilo de Juara, que va a comunicarse con la fosa infratemporal, por donde va a llegar el nervio aurículo-temporal. Observamos una angioresonancia magnética, donde podemos ver la arteria carótida común, que va a bifurcarse en la arteria carótida interna y en la arteria carótida externa, como podemos observar aquí. Vemos una imagen axial, vemos la vena yugular interna, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, los músculos platismas, el genilloideo, entre otros. Ramas colaterales. Tenemos 6 ramas colaterales: la arteria tiroidea superior, la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Arteria tiroidea superior. La carótida externa tiene una rama que es la arteria tiroidea superior, como ya mencionamos. Esta va a tener las que son ramas infrayoideas, esternomastoidea, la cricotiroidea, las glandulares y la arteria laríngea superior. Arteria lingual. Se dirige hacia arriba y medialmente antes de inclinarse hacia adelante. Se va a ubicar en la cara profunda del músculo yoloso.
penetrando lo que es el macizo muscular de la lengua. En la lengua, la arteria se halla entre los músculos dioglosos y genioglosos y se va a situar en la región sublingual. Sus ramas colaterales van a tener porciones divididas por lo que es el músculo diogloso. Va a tener lo que es una región suprayoidea, lo que es una región dorsal de la lengua y una arteria sublingual. Cabe recalcar que la arteria dorsal de la lengua es la rama más importante de la arteria lingual. Relaciones de la arteria lingual. Pasa el triángulo carotídeo. Llega a la región submandibular, específicamente en el triángulo submandibular, el cual contiene dos triángulos ocultos, que es el triángulo de Beckler y el triángulo de Pírogov. Vamos a observar aquí lo que es el músculo diogloso, el miroyoido, el digástrico, el nervio hipoglóso y el hueso yoides, que van a ser importantes relaciones. Triángulo carotídeo. Los límites son: el límite superior está dado por lo que es el vientre posterior digástrico y el estiloyoido, el límite anterior por el vientre superior del músculo homoyoido y el límite posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su contenido va a ser la bifurcación carotídea, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. Como ya se mencionó antes, el triángulo carotídeo va a tener dos triángulos ocultos, que también se van a encontrar ocultos por la glándula submandibular, el triángulo de Beckler y el triángulo de Pírogov. El triángulo de Pírogov, sus límites: el límite superior, el nervio hipogloso; el límite inferior, el tendón intermedio del digástrico; y el límite anterior por el borde posterior del miroyoido. El techo va a ser la glándula submandibular y el contenido la arteria lingual, como podemos observar aquí, al igual que el contenido del triángulo de Beckler. Los límites van a ser el límite superior del vientre posterior del digástrico, el límite posterior, el borde posterior del músculo diogloso; el límite inferior, el asta mayor o el borde superior del hueso yoides. Su techo va a también estar conformado por la glándula submandibular. Vemos la tercera rama, que es la arteria faríngea ascendente, que discurre entre la faringe y la carótida interna. Las ramas faríngeas son la arteria timpánica inferior y la arteria meningia posterior. Observamos una geografía en su proyección lateral. Vemos la carótida externa con sus ramas colaterales, la arteria facial, que tiene un trayecto tortuoso, la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria lingual y una rama colateral que va a estar mucho más abajo, que es la arteria tiroidea superior. En esta imagen cadavérica podemos ver la arteria carótida común, que se va a bifurcar en la carótida externa y en la carótida interna. Debido a que esta tiene 7 porciones, es por eso que se va a encontrar más arriba. Vemos que de la carótida externa sale una de sus ramas colaterales que ya mencioné, que es la arteria facial. Arteria facial. Nace de la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual, pasa profundamente a los músculos digástricos y siloioides y penetra la región submandibular. Se dirige hacia arriba y cruza la cara lateral del cuerpo de la mandíbula, haciéndose superficial y sinuosa. Tenemos ramas cervicales y ramas faciales. Las ramas cervicales tienen tres ramas: la arteria palatina ascendente, las ramas glandulares, que van a terminar a nivel de la glándula submandibular y va a dar múltiples ramas; la arteria submentoniana, que nace de la región submandibular para terminar en la región submentoniana. Las ramas faciales, tenemos a la arteria masseterina inferior, y que de esta pueden nacer ramas para lo que es el músculo bucinador, la arteria labial inferior o coroidea inferior, la arteria labial superior o coroidea superior y por último la arteria nasal lateral. La rama terminal es la arteria angular, denominada así debido a que se va a anastomosar con una de las ramas de la arteria oftálmica, que es la arteria nasal dorsal. Arteria occipital. Se origina en la cara posterior de la carótida externa, a la altura del ángulo de la mandíbula, y va a pasar profunda a él. Sigue el borde inferior del vientre posterior del digástrico, es oblicuo hacia arriba contra la base del cráneo y medialmente al proceso de la apófisis mastoide, donde imprime su pasaje originando el surco de la arteria occipital. Tiene ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son las ramas esternocleidomastoides, la rama mastoidea, la rama auricular, la rama meningia, las arterias musculares y la rama descendente. Las ramas terminales son laterales y mediales y van destinadas
al cuero cabelludo de la región occipital. Aquí podemos observar una imagen, vemos la arteria carótida externa que va a dar a la arteria occipital, vemos la rama esternocleidomastoidea de la arteria occipital, el vientre posterior del músculo digástrico que ya mencionamos que la arteria pasa por su borde inferior y observamos también lo que es la arteria tiroidea superior, que es una rama de la carótida externa. Arteria auricular posterior. Tiene 6 ramas colaterales, las cuales son las ramas mastoides que irrigan el surco auriculomastoideo, la rama auricular irriga el pabellón auricular, la arteria estilomastoidea que se dirige a la cavidad timpánica y a los conductos semicirculares del oído interno, la arteria timpánica posterior, la rama occipital y la rama parotidia. Ramas terminales. Son dos. La rama maxilar interna se origina en la parótida detrás del cuello de la mandíbula y luego la articulación temporomandibular. Y la rama temporal superficial, la cual se origina en la parótida para situarse entre el cuello del cóndilo mandibular y el ligamento esfenomandibular. Rama temporal superficial. Termina en dos ramas, en la rama frontal y en la rama parietal. La rama temporal superficial da origen a la arteria facial transversa, como podemos observar aquí. En esta imagen observamos la rama temporal superficial, su rama frontal y su rama parietal. Rama maxilar interna. Es una rama de la bifurcación de la arteria carótida externa. Se origina en la parótida detrás del cuello de la mandíbula y de la articulación temporomandibular y se dirige hacia arriba entre el tubérculo articular del temporal y el conducto auditivo externo. Son 14 ramas, 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Como ya se mencionó antes, son 14 ramas. Tenemos a las ramas ascendentes, la timpánica anterior, la meninge media, la meninge accesoria, la temporal profunda media y la temporal profunda anterior. Las ramas ascendentes, constituidas por la alveolar inferior, la maseterina, la bucal, la pterigoidea y la palatina descendente. Las ramas anteriores, la alveolar superior posterior, la infraorbitaria. Las ramas posteriores, arteria del conducto pterigoidea, también llamada diana, y la faringia, también llamada pterigo-palatina. Y por último tenemos a la rama terminal de la maxilar interna, que es la arteria esfenopalatina. Penetra en el foramen esfenopalatino y llega así a la cavidad nasal correspondiente, dividiéndose en dos ramas, las ramas sectales posteriores y las arterias nasales posterolaterales. Aquí seguimos observando las ramas ascendentes y descendentes de la maxilar interna. Relaciones. En el foramen condilo ligamentoso, también llamado ojal retrocondilo jugara, la arteria va a ser comprendida en la cara profunda del cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. En la fosa pterigopalatina se encuentra entre la tuberosidad del maxilar y el proceso pterigoides. Y por último, en el espacio interpterigoideo, cruza lateralmente los nervios alveolar inferior y lingual y se encuentra entre el pterigoide lateral y el músculo temporal. Espero que te esté gustando mucho el video, pues ya casi hemos llegado al final. Pero antes que eso, te recomiendo que vayas a revisar el video de irrigación del cerebro en nuestro canal de Brain Tips, puesto que lo considero muy importante y complementario para entender este tema. Anastomosis. La arteria carótida externa se anastomosa con las arterias subclavias por las arterias tiroides, mientras que con la carótida interna se da por la anastomosis de la facial con la arteria nasal dorsal, que es rama de la oftálmica. Aquí podemos observar las ramas colaterales de la carótida externa, como la occipital, la auricular posterior, la oftálmica, la maxilar, la facial, entre otras. Bueno, y para ya terminar les dejamos un organigrama de la arteria carótida externa, donde podemos ver su origen, las ramas colaterales, que son las 6 colaterales que ya se mencionó, la tiroide superior, la occipital, la facial, la faringe ascendente, la lingual y la auricular posterior. Cada una tiene sus ramas colaterales. Las ramas terminales, que son la rama temporal superficial y la rama maxilar interna. La rama maxilar interna con sus 14 ramas y la temporal superficial con sus 2 ramas. Tenemos también las relaciones o también llamadas porciones, que se dividen en la región carótida superior y la región parótida. La región carótida superior da lo que es la travesía del diafragma estilio, y esta da una importante relación que es el triángulo de Farabeuf. Por otro lado, también dejamos una tabla con todos los triángulos que hemos hablado en esta presentación, con el fin de que puedas relacionarlos y aprendértelos mucho mejor.
Tenemos al triángulo de Farabeuf, al triángulo de Pirogov y al triángulo de Becker. Los autores que contribuyeron a esta presentación son Daniel Illescas, Natalie Cardo, Emily Mendoza, Carlos Betancourt y Ángel Mesa. A continuación podemos ver la bibliografía que se utilizó para realizar esta presentación. Anatomía de Latter, Anatomía de Yokochi, Anatomía de Moore, Atlas de Anatomía Humana y Anatomía de Gray. No te olvides de suscribirte, darle like y dejarnos un comentario. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de nuestro canal de Brain Tips. Recuerda que con perseverancia y entusiasmo puedes lograr lo que sea. Hasta la próxima.